Listo. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, vamos a recordar, estábamos hablando de los aspectos que se deben de considerar para la toma de decisiones. Decíamos que para la toma de decisiones en lo que es investigación operativa, se debe de tener en cuenta el comportamiento humano, ¿no? Es mucho lo que es el sentido común, para poder identificar cuál es la problemática que se genera y qué es lo que de la problemática, cuáles son las causas que se generan al analizar un planteamiento de programación lineal o de investigación operativa. Entonces vamos a continuar con estos conceptos y me ayuda con la lectura. Diana Rivas, ¿nos puedes ayudar con la lectura? Es imperativo que se analicen primero los datos disponibles aplicando las técnicas más simples, siempre que sea posible, por ejemplo, promedios, gráficas e histogramas, para determinar el origen del problema. Una vez que se define el problema, puede decidir cuál será la herramienta más apropiada para la solución. Como herramienta de toma de decisiones, la investigación de operaciones es tanto una ciencia como un arte. Es una ciencia por las técnicas matemáticas que incorpora y un arte porque el éxito de las fases que conducen a la solución del modelo matemático dependen en gran medida de la creatividad y experiencia. Listo, gracias. Aquí vemos prácticamente lo que involucra un análisis de investigación operativa. Involucra, miren que especifica, es un componente matemático y también es un componente de arte. Es como les decía, el planteamiento de investigación de operaciones no depende de un modelo matemático, sino depende del planteamiento que le dé la persona, ¿no? En los ejemplos anteriores hacíamos la pregunta a 3 personas y veíamos que cada uno daba un planteamiento diferente. Entonces, eso al momento de plantear un ejercicio puede llevar a que se dé una solución u otra solución y no necesariamente todas las soluciones sean las más adecuadas, ¿no? Porque al fin y al cabo una solución plantea encontrar un aspecto que nos mejore las condiciones actuales a las cuales nos encontramos. Habrán soluciones que den una mejora parcial, habrán soluciones que en vez de mejorar la situación, la compliquen o la empeoren, y habrán soluciones que sean las más eficientes y den una respuesta simplificadora y con un recurso eficiente con respecto a sus medidas. Entonces, esto es lo que involucra la parte de la investigación de operaciones a su planteamiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí que tengan? Cualquier pregunta, no hay pregunta ingenua para mí. No se olviden que tienen que poner los 2 nombres y los 2 apellidos, ¿sí? Y la imagen que los identifique en el Zoom. ¿Ya? Nadie, no hay preguntas. Bueno, vamos a ver ahora lo que corresponde a la siguiente parte, que es las fases de un estudio de investigación de operaciones. Vamos a ver en qué consiste. Básicamente esto es los pasos que vamos a seguir cuando vayamos a hacer un planteamiento o un proceso de investigación de operaciones. Entonces comenzamos. Nos ayuda con la lectura Denison. Ayúdanos con la lectura, por favor. Denison Valladares. Ok, profesor. La resolución de problemas se define como el proceso de identificar una diferencia entre algún estado de cosa actual y uno deseado. En problemas, lo suficientemente importante para justificar el tiempo y el esfuerzo de un análisis cuidadoso. El proceso implica los siguientes pasos. Listo, gracias. Miren, antes de ir a los pasos que tenemos que ver, ¿qué nos dice? El problema se define como un proceso de identificar una diferencia entre un estado actual y algo que deseamos llegar, ¿sí? Entonces, por ahí una pista de cómo identificar la problemática. A ver, contigo mismo, vamos leyendo los casos.
Ok, número 1. Identificar y definir el problema. Que es lo que ya hemos hecho la práctica con los 3 ejercicios anteriores. Segundo, Segundo, determinar el conjunto de soluciones en alternativas. entonces, ¿qué es lo que plantea? Ya una vez que hemos identificado el problema, tenemos que establecer posibles soluciones. ¿Se acuerdan? En el ejercicio que veíamos la semana pasada, nosotros teníamos el problema. ¿Cómo íbamos a comprar los pasajes? Entonces, se plantearon en el ejemplo 3 alternativas diferentes. Entonces, el segundo paso es determinar el conjunto de soluciones en alternativas, como alternativas. Te vas por la alternativa A, la alternativa B o la alternativa C. Tercero, leen. Tercero, determinar el criterio o criterios que se utilizarán para evaluar las opciones. Se refiere a la herramienta técnica que vamos a utilizar. ¿Sí? La siguiente. Cuarto, evaluar las opciones planteadas. Este componente de evaluar las opciones planteadas no hace nada más que referencia a que vamos a comenzar a echar números, hacer los cálculos necesarios para definir si efectiva el modelo que se está planteando es el adecuado o se debe hacer alguna mejora o los procesos se pueden dinamizar, en fin. La siguiente. Quinto, elegir una de las opciones. Entonces, vamos a tener, si estamos haciendo un modelo matemático, lo más probable es que vamos a tener diferentes tipos de respuestas. Entonces, en función de los criterios, nosotros tenemos que definir cuál de las respuestas que hemos encontrado va a ser la solución ideal. No sé si ustedes se recuerden cuando hacían sistemas de ecuaciones y trabajaban ecuaciones cuadráticas, tipo cuadráticas, que normalmente solíamos tener allí, cuando hacíamos el despeje de ecuaciones en una ecuación de tipo cuadrático. ¿Qué solíamos tener allí? ¿Quién me puede decir? Harold, Edgar. ¿Qué me puedes decir tú? Cuando resolvíamos un sistema de ecuaciones cuadráticos, ¿cuántas soluciones podríamos llegar a tener? Si no me equivoco, 2, ¿Por qué teníamos 2? porque en la función cuadrática, pues, si no me equivoco, se evaluaba a 0 para poder hallar la solución y ahí usabas el método de factor común de las X y te daba dos resultados. Y íbamos a obtener 2 resultados, ¿no es cierto? Y cuando teníamos esos 2 resultados, muchas veces los 2 resultados no eran una solución factible. Teníamos Exacto, creo que si no me equivoco se lo reemplazaba ese valor y ahí te daba una opción y ahí tenías que interpretar con el problema para hallar la solución, cuál es la correcta. Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, si estábamos hablando de compras o de ventas y nos daban la una que el punto es 20 y el otro menos 20, obviamente la respuesta que nos iba a servir era el 20 positivo, ya que no existen ventas negativas. Entonces, a eso es a lo que se refiere en esta parte de elegir una de las opciones. Es decir, tenemos que buscar, de acuerdo al sentido común, cuál es la opción que mejor se adapta a nuestra situación. El siguiente paso, continúa con la lectura. El que estaba leyendo. Jonathan creo que estaba leyendo. Ah, no, Denson, continúa. Implantar la acción o alternativa seleccionada. ¿Ya? Quiere decir que hay que utilizar la respuesta, ¿no? O sea, una vez que ya hemos encontrado cuál es la solución que nos permite aliviar el problema, implementarla, aplícala como tal. Y la última, Evaluar los resultados y determinar si se ha obtenido una solución satisfactoria. es decir, una vez que has implementado la solución, verifica que tu solución dé los resultados esperados. No es que ya diste la solución y bingo, ya te libraste. No, tienes que verificar, tienes que estar pendiente de que efectivamente esa sea la solución. Porque puede ser el caso de que la solución que aplicaste, en vez de dar una satisfacción, va a dar un problema mayor. Entonces, por eso es importante hacer este proceso. Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Está claro o no han entendido nada? A mí me preocupa cuando no preguntan, o lo han entendido todo o no han entendido nada.
Bueno, ya vamos a ver en la parte de ejercicios. Ustedes van a hacer algunos, ya les voy a mandar una tareita para que ustedes hagan estos pasos. Vamos ahora a continuar a ver la siguiente parte, que son los tipos de modelos. Me va a ayudar con la lectura Nancy. Nancy del Rocío, ¿nos ayudas con la lectura, por favor? Ya, ok. La investigación de operaciones utiliza diferentes técnicas de la administración para el planteamiento de diferentes tipos de modelos que corresponden a modelos de programación lineal con dos variables, modelo de programación lineal con múltiples variables, modelo de programación lineal según enteros, modelo de redes, modelo de administración de proyectos, PERT/CPM. Modelo de inventarios, modelo de líneas de espera o colas, simulación en computadora, programación de metas, proceso analítico de jerarquización, análisis de decisiones, pronóstico, programación dinámica. Listo, gracias, Nancy. Bueno, aquí nosotros vemos los distintos aspectos o los tipos de modelos que se puede trabajar con investigación operativa. Dentro de lo que es en la materia, lo que nosotros vamos a aprender es la modelación de programación lineal con dos variables. Vamos a ver también un caso de programación con múltiples variables. Esto ya es método simplex. La primera parte es el método de programación lineal mediante el método gráfico. De ahí vamos a ver modelos de programación según enteros, eso también vamos a tocar un poco. Esto es cuando nosotros, dentro de las soluciones, no se puede admitir un número entero, sino un número fraccionario. Por ejemplo, nosotros tenemos que producir sillas. Y tenemos madera, y la madera nos alcanza para producir 4 sillas y media. O sea, no vamos a hacer una silla de 4 patas con 2 patas. O sea, o construimos la silla o no la construimos. Entonces, ahí se utiliza programación lineal según enteros. Ya vamos a ver, también vamos a ver esa metodología. Vamos a ver lo que es el modelo de redes. Esto ya es el segundo parcial. ¿En qué consiste esto de modelos de redes? Lo que es la administración de proyectos PERT/CPM, eso también está contemplado en el sílabo. Vamos a ver estos componentes. Ya lo que es modelo de inventario, también vamos a tocar un poco acerca de lo que son los modelos de inventario. También tenemos modelos de transporte, modelos de líneas de esperas o colas. Eso ya no lo vamos a abarcar nosotros. Eso ya sería materia de estadística o simulaciones. Simulación en la computadora, eso tampoco vamos a ver. Programación de metas, tampoco vamos a ver esa técnica. Análisis de decisiones, bueno, esto ustedes ya lo aprendieron en estadística, lo que es análisis de decisiones, bueno, lo que eran los métodos por el diagrama de árbol, en fin. Proceso jerárquico proceso analítico de jerarquización, eso ustedes lo estudian también en otras materias. Lo que es pronóstico, esto ustedes lo estudian en econometría. Y programación dinámica, bueno, eso muy poco se ve en el campo de la economía, lo que es la programación dinámica. Entonces, estos son casi todos los elementos que existen, o los métodos, o los modelos que se pueden trabajar con lo que es la investigación operativa. ¿Sí? Existen algunos más que son más complejos, pero he tratado de citar en su gran mayoría. Ahora vamos a comenzar a ver la siguiente parte, que es la metodología de la investigación de operaciones. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces, No, ¿sí se acuerdan de este cuadrito que ven aquí? ¿Cuál era este cuadrito? Esto vimos la clase pasada. ¿Qué nos indicaba este cuadrito? El que estoy aquí pasándole con la flechita. Eso vimos la semana pasada. Marisa. El enfoque de la investigación de operaciones. Es decir, cómo nosotros tenemos que ir implementando cada una de las acciones, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora ya con más detalle este enfoque. Lo que es definición del problema. Hicimos ya una práctica
de cómo plantear un problema, ¿no? Vimos 3 ejemplos de cómo se hace el planteamiento de un problema para un enfoque de investigación de operaciones. Entonces, para esto, ¿me ayudas con la lectura? Andrea Herrera. Ya, metodología de investigación de operaciones. Definición del problema, desarrollar un enunciado claro y conciso acerca del problema, lo que dará dirección y significado a los siguientes pasos. Definir el problema es el paso más importante y más difícil. Es esencial ir más allá de los síntomas del problema e identificar las causas reales, debido a que un problema puede relacionarse con otros problemas. Resolver un problema sin tomar en cuenta los otros que haría que toda la situación empeore. Listo, gracias. Entonces, miren, aquí vemos. Definición del problema, ¿qué es? No es nada más que desarrollar un enunciado, es decir, identificar qué es lo que está pasando con algún caso en particular. Eso es definición del problema. Identificar, desarrollar un enunciado que sea claro y conciso. Conciso significa que sea preciso, que sea palpable, que sea consistente, que no se deshaga, que sea claro y conciso acerca del problema, es decir, que lo describa con claridad y se lo logre entender, no tenga peros, lo que dará dirección y significado a los siguientes pasos. Es decir, esta parte de definición del problema es lo que nos va a permitir a desarrollar todo este proceso que aquí lo he remarcado, ¿no? O sea, aquí lo he sombreado en este cuadro grande porque sabemos que es la parte principal del planteamiento. De ahí se define el problema, sabemos que es el paso más importante. Es esencial ir más allá de los síntomas del problema e identificar las causas reales. Es decir, que nosotros cuando vayamos a trabajar en un problema de investigación operativa, no solamente tenemos que plantearlo y ya, tenemos que tratar de ir más allá, de tratar de esquematizar las razones iniciales por qué se derivan el problema. Si el problema es que estamos generando mucho desperdicio, sería ¿por qué se generan tantos desperdicios? ¿Qué está fallando en el proceso? ¿Será que los proveedores nos están fallando? ¿Será acaso que la calidad está fallando en algunos en sus etapas? ¿O será acaso que los procesos de almacenamiento no están siendo correctos? ¿O será, qué sé yo, tantas situaciones que se pueden ir implementando? Entonces hay que, cuando se plantea un problema, hay que especificar cada uno de estos elementos. ¿Para qué? Para poder resolver el problema, ya que si se plantea de una manera inconsistente un problema, lo más que seguro que vamos a tener es que el planteamiento sea inoportuno y la solución sea muy alejada de la realidad, y peor aún, de que en vez de dar una solución, lo que dé es un problema aún mayor. Por eso es que la parte de la definición del problema es el 50%. Para mí es la parte más importante de lo que es el planteamiento de un problema de investigación operativa. Plantear el problema. Una vez que está planteado el problema, definir las variables. Si el problema está correctamente planteado, las variables van a salir con facilidad. Y teniendo las variables, planteado el problema, el modelo simplemente es esquematizar la ecuación y hacer los cálculos. Ya los cálculos con la ayuda de la tecnología, con la ayuda de un computador, es algo de 1, 2 por 3. Simplemente meter los datos en el computador, darle un enter y que genere la información. Entonces, eso de ahí, por eso les menciono que la parte de la definición del problema, para mí es el 50% de la solución de un ejercicio de investigación de operaciones. Una correcta planificación del problema. Vamos a continuar. Seguimos con lo que es la definición del problema. A ver, ayúdanos con la lectura. Proaño, Stalin Proaño, ayúdanos con la lectura, por favor. Definición del problema.
Cuando el resultado es difícil cuantificar un problema, quizás sea necesario desarrollar objetivos específicos medibles. Ejemplo, el mal servicio de un hospital. Entonces, los objetivos serán aumentar el número de camas, reducir el número promedio de días de estancias de un paciente en el hospital, incrementar la razón de doctores, pacientes. Continúa. No obstante, al usar los objetivos, debe tenerse en mente el problema real. Es importante evitar la obtención de objetivos específicos medibles de tal vez que no resuelvan el problema. Listo, gracias. Aquí vemos que cuando resulta difícil cuantificar un problema, es decir, nos encontramos en un caso tan complejo que no sabemos cómo identificar el problema. O sea, el tema es tan enmarañoso que no logramos dar pie con bola con el problema. Entonces, para este caso, lo más apropiado será plantear objetivos específicos, o sea, trabajar el problema a través de un conjunto de soluciones, de un conjunto de alternativas, como objetivos específicos para desarrollar el objetivo principal, que es el problema en sí. Tenemos aquí un ejemplo, le cita, el mal servicio de un hospital. Entonces nosotros vemos que somos los administradores de un hospital. Entonces, tenemos que como administradores nos llegan las notificaciones de que el hospital está dando un mal servicio. Entonces la pregunta es, ¿por qué el hospital da un mal servicio? ¿Cuáles son las razones por las cuales se da un mal servicio? Entonces, como el término servicio es un aspecto tan amplio, de que ¿qué nomás involucra el servicio? El servicio va desde el momento que la persona se acerca a preguntar por un turno hasta cuando lo están atendiendo para salvarle la vida. Entonces, todos esos escenarios que están en toda esa parte involucran lo que es el servicio. Desde las enfermeras cuando ponen las inyecciones, las consultas, cualquier información que se da dentro del hospital, las vacunas, las medicinas, qué sé yo, los horarios de atención. Entonces, evaluar el mal servicio. Entonces, para definir el problema como tal, para este tipo de ejemplos, lo más interesante sería plantearse objetivos. El primer objetivo sería, ¿será necesario aumentar el número de camas? ¿Será que el número de camas son suficientes para atender la demanda del hospital? ¿O será de repente reducir el número promedio de días de estancias de un paciente? Es decir, que hay tantas necesidades de cama que tratar de darle alta lo más pronto posible a los pacientes para de esa manera agilitar maximizar la cantidad de pacientes que puedan utilizar una cama. Incrementar la razón doctor-paciente. ¿Será que de repente los doctores necesitan mayor tiempo con los pacientes para que sea un mejor pronóstico? No sé. En fin, tantas cosas que se pueden planificar como objetivos, que es como parte de la definición de un problema. Cuando nosotros nos encontremos ante estos tipos de escenarios, lo que debemos de usar objetivos, recuerden. No obstante, al usar los objetivos debe tenerse en mente el problema real, es decir, que cada uno de estos objetivos no se alejen del contexto principal. Que aquí el problema es el mal servicio del hospital. Aquí el problema no es que las camas, la escasez de camas, no, es el problema de escasez. Aquí simplemente se está citando algunos espacios como ejemplos, ¿no? Pero aquí la problemática es el mal servicio del hospital. ¿Por qué se quejan? ¿Quién se queja y por qué se queja? Entonces, tratar de ver de la queja directamente de quién la genera para ver por qué se está generando la queja, cuál es la razón por la cual se genera la queja. Entonces, ya a través de objetivos. ¿Será una solución simple? ¿Será una solución técnica? ¿Será una solución compleja? Eso se lo va a definir una vez se logre hacer un correcto planeamiento. Por lo tanto, es evitar la obtención de objetivos específicos, medirles que tal vez no resuelvan el problema. Es decir, vamos a estar hablando del número de camas y resulta que el problema en sí no son las cantidades de camas, sino que de repente es que al momento de hacer el pago, qué sé yo, se me está ocurriendo, al momento de hacer el pago,
el personal que atiende en caja no tiene la suficiente habilidad y demoran los procesos para poder agilitar, ya que la política del hospital no se lo atiende hasta que no pague. Entonces hay solo una persona que atiende a la cantidad de demanda y eso está haciendo que se genere un problema. Entonces ahí tenemos la primera parte, que es definición del problema. Ahora vamos al siguiente componente, que es desarrollo de un modelo. Tafur. Carla Tafur, ¿nos ayudas con la lectura, por favor? Desarrollo de un modelo. Una vez seleccionado el problema que se va a analizar, el siguiente paso consiste en desarrollar un modelo. Es una representación, casi siempre matemática, de una situación. Un modelo matemático es un conjunto de relaciones matemáticas. Casi siempre estas relaciones se expresan como ecuaciones y desigualdades. ¿Ya? Lee la parte de abajo. Variable. Es una cantidad medible que puede variar o está sujeta a cambios. Pueden ser controlables o incontrolables. Listo, gracias. Miren, ya hemos hablado bastante de la parte de la definición del problema. Ya vimos que en la definición del problema nos vamos a centrar principalmente en lo que es identificar las causas que están generando la problemática. Ya una vez que tenemos bien claro cuál es el problema, lo siguiente que tenemos que hacer es plantear un modelo. Algo que nos permita esquematizar lo que está pasando en función de los datos, de lo que nosotros hemos encontrado como problema. Una vez seleccionado el problema, se va a analizar en desarrollar un modelo en una representación casi siempre matemática de una situación, ¿sí? Esto de aquí, lo que yo les mencionaba, vamos a trabajar con expresiones de sistemas de ecuaciones. Entonces, vayan practicando, vayan recordando cómo despejar una X, cómo despejar Y, cuando tenemos ecuaciones de X y Y, cómo despejar ecuaciones, cómo plantear ecuaciones, vayan recordando qué significa mayor que, vayan significando menor que, cómo se representa en una gráfica mayor que, cómo se representa en una gráfica menor que, ya que en 2 sesiones más ya vamos a empezar a trabajar con esos tipos de cálculos, ¿no? Vayan recordando cómo ustedes pueden ir trabajando esos bosquejos. Un modelo matemático, un modelo en este caso matemático, ya que estamos hablando de lo que es investigación operativa, va a constituir un conjunto de relaciones matemáticas, pues, ¿no? Casi siempre estas relaciones se expresan como ecuaciones y desigualdades. Por ejemplo, nosotros estamos hablando del caso del hospital. El número de pacientes es mayor al número de camas. Entonces ahí vamos a tener una restricción con una condición de mayor que. O vamos a decir, el número de recursos no puede pasar de cierto monto. Ahí tenemos una restricción de presupuesto. Entonces tenemos que plantear las ecuaciones y las inecuaciones, porque en función de eso es lo que se va a generar en los distintos modelos matemáticos que vamos a ir estudiando en el transcurso de las clases. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No hay más preguntas? Ya, entonces, la variable, aquí recordamos la definición de una variable, es una cantidad medible, o sea, es un dato, es un conjunto de datos que puede variar o está sujeto a cambios, por eso se llama variable, son datos que se van modificando. Estas variables pueden ser controlables o incontrolables. Una variable de control es la que el resultado depende de los datos que yo administre, ¿sí? Por ejemplo, si quiero producir panes, para producir panes existe una fórmula de elementos para hacer el pan. Entonces, el número de panes va a depender, es algo que yo puedo controlar, producir más pan o menos pan. Entonces, es una variable de control. Así también existen variables de las que no se puede controlar. Por ejemplo, el número de personas que nos vienen a visitar en un hospital. Nosotros no podemos controlar eso. Simplemente viene. Es una variable que no tiene control. Entonces, también es importante definir eso. ¿Cuáles van a ser dentro de mi modelo las variables que tengo control y las variables a las cuales no tengo control? Porque de las variables que tengo control yo puedo manejarme en holgura.
Ya vamos a ver esa definición que de holgura más adelante. Yo puedo decir, me puedo dar un espacio como para imprevistos. En cambio, en las variables que no tengo en control, yo debo ser muy preciso y debo de estar muy atento a la información que se genera. Entonces, todos estos conceptos se deben de tomar en consideración cuando se desarrolla un modelo de investigación de operaciones. Entonces, aquí tenemos otras definiciones que vamos a leer. A ver, ¿me vas a ayudar con la lectura? Shirley Uriña, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Shirley. Sí, sí. Listo. ¿Me escucha? Sí, ahí te escucho. Ya. Variables controlables. Se conocen como variables de decisión. Ejemplo, ¿cuántos artículos de inventarios ordenar? Parámetro, cantidad mediable que es inherente al problema. Ejemplo, el costo de colocar una orden de más artículos de inventario. Las variables son cantidades desconocidas, mientras que los parámetros sí se conocen. ¿Ya? Listo, gracias. Miren, aquí tenemos otra definición. Variable controlable. Bueno, ya habíamos visto, comentado lo de la variable de control y la variable que no tiene control. Las variables controlables se conocen como variables de decisión, ¿sí? Porque nosotros podemos decidir incrementar o reducir su número. Por ejemplo, ¿cuántos artículos de inventarios ordenar? Entonces nosotros tomamos esa decisión, por eso es una variable de control. Un parámetro es simplemente una cantidad medible, es un resultado, por ejemplo, el promedio de calificaciones, el promedio de estatura, el promedio de edades. Entonces, la cantidad medible que es inherente al problema. Entonces, estamos hablando de un problema de salud médica, tenemos que ver qué tipo de pacientes están viniendo, de qué edad, en qué promedio están. Son personas que serán más mujeres, más hombres, que serán acaso niños, que serán personas adultas. ¿Cuál es el parámetro de medición que se debe de considerar? Esto, ya que si no sabemos identificar los parámetros, lo más seguro es que al momento de plantear el problema, podríamos estar cayendo en errores de interpretación y en errores de pronósticos, en errores de ecuaciones, que lo más seguro es que en vez de darnos una solución adecuada, nos va a dar una solución conflictiva. Recuerden que las variables son cantidades desconocidas, mientras que los parámetros se conocen sus resultados, ¿sí? Esa es la diferencia entre una variable y un parámetro. Recuerden estas definiciones. ¿Alguna otra? Bueno, voy a continuar. Obtención de los datos de entrada. Ayúdame, Karen, por favor, con la lectura. Karen Rodríguez. Obtención de datos de entrada. Obtener los datos que se usarán. Los datos inadecuados llevarán a resultados equivocados. La recolección de datos precisos sería uno de los pasos más difíciles al realizar un análisis cuantitativo. La experiencia y criterio pueden ser invaluables en su proceso. Entonces aquí vemos lo que es los datos de entrada, lo importante de tomar correctamente la información. Cuando nosotros vayamos a plantear un problema, tenemos que decir, a ver, ¿qué datos necesitamos? Ya tenemos la parte más compleja, que es plantear el problema. Ya hemos desarrollado el modelo. Ahora tenemos que ver las variables. ¿Cuáles son las variables? ¿De dónde son? ¿De dónde las saco? ¿De dónde las obtengo? ¿Cómo las obtengo? ¿Qué tipo de variables serán? ¿Es un parámetro o no es un parámetro? Todas estas, ¿es una variable de control o no es de control? Todos estos datos tenemos que tenerlos bien precisos al momento de la recolección de datos para el proceso de un problema de investigación de operaciones. Miren, primera parte de definición, una vez que se define, desarrollamos el modelo. Para eso tenemos que recolectar los datos. Vamos a la siguiente parte, que es desarrollar una solución. Señorita, a ver, no sé el nombre, perdón. Sí, Yulisa Sancán, ayúdanos con la lectura, por favor. Desarrollo de una solución. Implica la manipulación del modelo para llegar a la mejor solución óptima del problema. En algunos casos,
Esto requiere una ecuación para lograr la mejor decisión. La precisión de una solución depende de la precisión de los datos de entrada y de modelo. Si los datos de entrada son precisos, tan solo con 2 cifras significativas, entonces los resultados pueden tener